Hola amigos, ¿cómo van? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar a que las personas puedan ir ingresando a la charla del día de hoy y seguramente iniciaremos con este importante tema. Me confirman por favor las personas que ya se van conectando, si se escucha bien, si no hay líos con el audio, si no hay líos con la imagen, y seguramente podremos dar inicio en unos minutos a la masterclass que tenemos preparada para el día de hoy. Bueno, perfecto, me confirman por acá que se escucha bien. Excelente, me parece muy bien que todas las personas ya se estén conectando, que todas las personas nos estén apoyando, siguiendo y compartiendo esta transmisión el día de hoy. De igual manera también reiterarles que nos sigan en nuestra fanpage de Facebook, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Instagram como @Clínica Psicológica Cali, y seguramente vamos a hacer una comunidad muy grande difundiendo la psicología, una comunidad muy grande también formando parte de la solución que tanto anhelamos. Muchas personas buscamos y hablamos de la transformación social, de la transformación de la comunidad, pero muy pocos están dispuestos a aportar en esa transformación, en esa solución. Así que Clínica Psicológica siempre los invita mediante estas actividades a formar parte de la solución. Uno decide de qué lado estar, si del lado de los que se quejan únicamente y exponen sus dificultades, sus diferencias con el sistema y demás, o del lado de la transformación, del lado de las soluciones. Así que invitadísimos todos a ser parte de esa transformación, a ser parte de esa solución. Vamos a dar unos minutos de espera que las personas sigan conectándose. Ya tenemos varias personas aquí en la transmisión. Les reitero también la invitación para que nos escriban desde dónde nos están siguiendo, desde dónde nos ven, desde qué parte del país o del mundo están siguiendo esta transmisión, desde qué entidades nos siguen. Sé que hay personas de la Secretaría de Educación aquí en la ciudad de Cali, sé que hay personas también de Previcer, nuestros amigos de Previcer, que son gestores también de estos proyectos tan interesantes que venimos desarrollando desde la psicología como equipo, llevando a su casa, llevando a su hogar todas estas temáticas de interés general, pero fundamentales también para que seamos mejores personas y obviamente como sociedad funcionemos mejor. Bueno, creo que podemos iniciar ya la charla del día de hoy. Les reitero que la persona que no pudo estar conectada en directo el día de hoy puede también mirarnos en diferido el fin de semana ya por nuestro canal de YouTube, y ahí se alojan todas las masterclass que hemos tenido ya casi a través de un año, cuando iniciamos la pandemia aquí en Colombia, de semana tras semana llevarles una temática, llevarles un tema interesante a ustedes, a sus hogares, llevarles desde el profesionalismo que requiere y que supone la psicología a sus hogares también soluciones en diversas temáticas, vuelvo y les digo, soluciones a sus instituciones educativas, ¿por qué no? Y bueno, en el campo empresarial también, claro. El día de hoy tenemos puntualmente una temática que el nombre nos indicaría colegio, el nombre nos indicaría institución educativa, establecimiento educativo, pero cuando vamos más allá del nombre nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de esta masterclass que no necesariamente tiene que ver con educación o más bien con colegio, con escuela, sino que la educación es un proceso donde todos formamos parte, y qué mejor la familia. Por eso hemos titulado la charla del día de hoy Familia y Educación. ¿Qué papel juega la familia en la educación? Pero creo que todos los que tenemos la oportunidad de ser padres de familia, por ejemplo, venimos ya tras una serie de reuniones, de charlas, de escuelas de familia o escuelas de padres, en donde nos están diciendo cada vez que es importante que seamos equipo de los docentes, que es importante que estemos al tanto del proceso formativo. Pero más allá de eso, también sería importante que desde el lado del docente
tengamos esa apertura muchas veces a hacerlo, a hacer un equipo. Entonces el día de hoy el abordaje que le vamos a dar es precisamente ese. ¿Cómo podemos integrarnos desde la familia al proceso educativo y cómo el docente puede ser generador o puede propiciar los espacios de diálogo con sus padres de familia, de modo que el resultado sea un alumno motivado, un alumno feliz? Creo yo que cuando entendemos que la felicidad no es un punto de llegada, sino un camino, entendemos también que lo podemos optar desde cualquier campo donde estemos. Es decir, yo como psicólogo puedo optar por la felicidad, por ese camino de la felicidad. Los alumnos pueden estar también optando por ese camino de la felicidad, porque muchas veces los alejamos de ese camino desde nuestros prejuicios y demás. Entonces, es un tema supremamente interesante que espero sea de su utilidad. Me escriben sus comentarios, me escriben sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes al respecto para poderlas ir resolviendo en esta transmisión. Un agradecimiento, por acá tenemos a Lilian Estrada, Luis Fernando Santa Cruz que nos escriben. Qué bueno tenerlos por acá. Unas consideraciones previas que debemos tener en cuenta antes de iniciar son las siguientes, que como padres, por ejemplo, buscamos que la educación de los hijos se dé exclusivamente en la escuela y además que sea exclusivamente académica, porque pensamos, muchas veces lo digo yo de manera errada, que la base de la vida está en la parte académica, que la base de la vida es una calificación, que la base de la vida es obtener buenos resultados académicos y que esto me va a catapultar hacia buenos resultados en la vida. Pero también en la experiencia de vida y en el cambio de la sociedad nos hemos dado cuenta que, bueno, esto tiene sus limitaciones, esto implica algunas limitaciones y no necesariamente funciona así, porque hay muchos profesionales muy bien titulados, muy cultos y muy expertos en las áreas de estudio en las que se especializaron. Sin embargo, también tenemos la contraparte, que es no encontrar un trabajo que te haga feliz, no encontrar un trabajo que te motive. Y de esta manera entonces empezamos a ver cómo esto o esta premisa de vida tiene sus fallas, ¿verdad? En ese momento entonces nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿y la parte emocional de nuestros hijos, la parte emocional de nuestros alumnos, dónde queda? Entonces, cuando uno aborda esto en los colegios, en las instituciones educativas, los padres aducen de que la educación emocional e individual también forma parte del proceso educativo, por lo tanto los docentes son quienes se deben encargar de eso. Es decir, los docentes a mi hijo, aparte de enseñarle a sumar, a restar, a escribir, a leer, tomo ejemplos, también debe enseñarle de emociones, también debe enseñarle de normas, también debe enseñarle a adaptarse a la sociedad. Y mi papel es simplemente acompañar pasivamente, eso es lo que se piensa hoy en día, pasivamente el proceso. Se pensaba incluso en gran medida antes de esta pandemia que nos llevó por ende a la virtualidad, que esto funcionaba así y que así debía ser. Ahora nos hemos dado cuenta pues que no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando el niño está estudiando en la casa, cuando el niño necesita de sus padres para que lo acompañen, lo apoyen en este proceso, nos damos cuenta que listo, el proceso académico va por cuenta de los docentes, claro está, y buscamos las herramientas, buscamos la conexión para que ellos puedan acceder a su derecho, que es la educación, claro está, pero nos damos cuenta que cuando se acaba la clase, nos queda a nosotros la responsabilidad de formarlos emocionalmente, ¿va? Entonces, cuando entendemos esto de esta forma, o bajo esta ecuación, empezamos a entender precisamente que la familia sí juega un papel fundamental en la educación y no como hemos querido tergiversarlo, de que la familia no directamente tiene que ver con el proceso de educación. La escuela también está llamada entonces a funciones obviamente emocionales, individuales, pero lastimosamente en un lugar, en la escuela, y en el otro, que es el hogar, reducimos todo a las calificaciones. Nuestras charlas de hecho se reducen a las calificaciones. ¿Cómo le fue hoy en el colegio? ¿Cuánto sacó en inglés? ¿Cuánto sacó en matemáticas? ¿Cómo le fue en el examen del ICFES y demás?
Entonces todas las conversaciones con el joven parecen reducirse a la parte académica, descuidando un 90% de sus dimensiones que conllevan ya la parte emocional y todo lo que les he hablado anteriormente. Hay una frase o una premisa africana sobre la educación y nos dice lo siguiente: es imprescindible una movilización educativa de la sociedad que retome el viejo proverbio, en este caso africano, que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Ellos tienen esa premisa y ellos formaban anteriormente sus ancestros de esta forma, es decir, cuando la tribu se une, la formación será más fácil en términos de que todos nos vamos a encargar de cada elemento que me han asignado o que la sociedad me ha asignado, en el caso docente, en el caso de padre de familia, en el caso de alumno, pero como tribu salimos adelante y obtenemos un buen resultado. En cambio que cuando se le entrega la responsabilidad de educar o de formar únicamente al docente, el resultado no es el mejor, no porque el docente no sea competente o sea malo, sino porque el docente se siente solo, se siente abandonado en este proceso al no tener el acompañamiento de la familia, y en ese momento el proceso formativo pues no se puede llevar a cabo. Esa soledad de la que les hablo el día de hoy, amigos, es una soledad particularmente interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una soledad no solo del docente. El mundo está solo realmente en este momento. El mundo, la sociedad se siente sola, y no es la soledad como aislamiento, sino es la soledad de sentirse solo en medio de tanta gente. Y es de una cosa que nos hablan muchos pacientes en consulta. El problema es que yo me siento solo a pesar de que estoy rodeado de muchas personas, de mi familia, de muchas personas. ¿Qué sucede con esto entonces? Hoy existen hijos más solos que ayer. Hablando de los hijos, hablaríamos de todos los miembros de la sociedad, pero vamos a hablar hoy puntualmente de los hijos para iniciar esta charla. Existen hijos más solos que ayer y padres más desconcertados que ayer. ¿Qué quiere decir desconcertados? Que se sienten ansiosos, que se sienten preocupados, que se sienten estresados al no saber cómo educar a su hijo. Esta es una de las grandes inquietudes actuales. ¿Cómo educo a mi hijo? ¿Cómo lo formo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Será que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal? Y definitivamente estoy, como dicen popularmente, estoy echando a perder al niño. Y creo que los que me están viendo en este momento y son padres pueden dar fe de lo que les estoy hablando, porque muchas veces los padres sí nos desconcertamos con lo que nos está sucediendo. Pero entonces, para que esto no suceda o para que esto no sea un motivo de estrés, de preocupación, debemos también entender algo, y es fundamental, y es que cuando formamos equipo con un equipo también de trabajo, valga la redundancia, un equipo de trabajo como es el docente, el psicólogo, el orientador, todos juntos vamos a remar hacia un mismo lado. Y este resultado será favorable porque la soledad de nuestros hijos empezará a disminuir, empezará a cambiar, empezarán a hablarnos más. Nos quejamos muchas veces de que nuestros jóvenes o nuestros hijos puntualmente no hablan, de que nuestros hijos prefieren estar en un celular, en una pantalla digital, antes que hablar con nosotros. Y claro, es verdad, lo prefieren. ¿Por qué será que lo prefieren? Porque realmente para ellos es mucho más motivante, mucho más favorable desde su parte emocional estarse relacionando con una pantalla que le permite por lo menos desconectarse del mundo real, a hablar únicamente de notas, a hablar únicamente de calificaciones, a hablar con sus padres por 5 minutos cuando saben que de pronto tienen más tiempo, a no hablar con sus padres, porque también pasa. Entonces, todos estos elementos nos deben a nosotros poner a reflexionar, y nos deben dar un mensaje claro, y es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Digamos que la preocupación de que lo que estoy haciendo está bien o mal, nace en precisamente inclinarme más a que está mal. Es decir, si yo sé que no le estoy brindando tiempo a mi hijo, claro, debo estar preocupado porque sí puede estar mal,
obviamente. Hoy en día la labor es más difícil, hablo de la labor de educar desde la familia en apariencia, porque pensamos que tenemos que saber mucho y porque no queremos repetir los patrones que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos de crianza. Es decir, pensamos que debemos ser unos eruditos en crianza, unos eruditos en muchas cosas, y compramos los libros además y compramos las guías y observamos videos y comemos información, porque pensamos que ser padre hoy en día es saber muchas cosas y cuando sepa muchas cosas ahí sí seré un buen padre, ¿ya? ¿Y para qué quieres saber todo eso? Bueno, para no repetir los patrones de crianza que mis padres tuvieron conmigo o que mis abuelos tuvieron con mis padres. ¿Perfecto? Antes era en teoría más fácil porque los padres simplemente repetían patrones. Si esto está bien hoy, mañana va a estar bien. Pero si esto funcionó con mi hijo hoy, mañana eso va a funcionar con el suyo. Es decir, repetían patrones, era una crianza repetitiva. Claro, hoy en día sí estamos llamados a saber, a conocer no tanto los libros, no quiero decir con esto que sean malos. Leer es bueno, enterarse es bueno, pero no solo para quedarse ahí con la información, aplicarla es lo mejor. Aplicarla, no solo saber que mi hijo no necesita castigo físico porque puedo resolverlo de otra forma. Ya está sobredicho, ya se ha hablado sobre el maltrato y tenemos claro que el maltrato no está bien como un método de crianza positiva. Pero si yo no lo practico, entonces toda esa información se fue a la basura porque yo sé mucho, pero mis impulsos, mis emociones no están reguladas, de modo que actúo totalmente opuesto a como me formé, a como leí en el texto o a como vi en el video. Entonces hoy estamos temerosos precisamente a las consecuencias que pueden suceder con nuestros hijos, al llamado trauma, porque no sabemos qué hacer y ahí en ese momento perdemos el rumbo de la paternidad y la maternidad. Cuando no sabemos qué hacer, cuando quedamos estáticos frente a la crianza de nuestros hijos, es en ese momento cuando perdimos ya el rumbo de la paternidad y de la maternidad. Porque nosotros y las generaciones pasadas no nacimos sabiendo, cómo crear hijos. No está en un libro, no está en un manual. Pero hay algo que sí implica la paternidad y la maternidad y es la orientación constante. ¿Y cómo yo puedo orientar a mi hijo? Primero que todo, conociéndolo. Cuando nos damos cuenta que la labor es más difícil y que sabemos mucho, pero ahora no sabemos igual cómo aplicarlo, es porque nosotros sabemos mucho del que escribió ese libro y de la población donde él aplicó esas estrategias, pero no sabemos mucho de nuestra propia familia, de nuestros propios hijos. ¿Se han dado cuenta de eso? En el caso de los docentes, una pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces se han dado cuenta que conocen más a sus alumnos que a sus propios hijos? Pasa mucho en la labor docente, porque como le entregamos nuestra vida a nuestros estudiantes, terminamos olvidando muchas veces que tenemos una familia y que mi familia no es mi escuela. Queremos llevar muchas veces el patrón de la escuela a la familia, al hogar, o viceversa. Llevar el patrón del hogar a la escuela y ninguna de las dos funciona porque la escuela es la escuela y el hogar es el hogar. Entonces, cuando estamos perdidos en la paternidad, en la maternidad, ahí entra el temor de no saber qué hacer. Es decir, entra el temor de estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal, lo voy a traumatizar al niño, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia que va a suceder con él más adelante? En este momento, entonces, cuando nos damos cuenta de que estamos desconcertados, además de estar desconcertados, empezamos a generar la soledad de nuestros hijos porque no queremos intervenir. Es mejor decirle que sí en todo lo que él pida a yo incluirme a poner una norma porque definitivamente, pues, hombre, esto me lo va a tirar encima y me va a desconcertar aún más. Y qué miedo además que de pronto vaya y cometa algún error. Porque les tenemos en cierto modo miedo a nuestros hijos, ni siquiera a nuestros hijos, miedo a ser padres, ¿verdad? No nos ponemos entonces de acuerdo entre padres, sucede mucho,
la mamá por un lado, el papá por otro, mucho menos con los docentes. Es decir, si ni siquiera con mi pareja o con la mamá de mis hijos o con el papá de mis hijos yo puedo ponerme de acuerdo en la crianza, ¿qué podemos decir del acuerdo que se pueda llegar a tener con un docente? Es imposible, no se va a dar. Entonces, en este momento jugamos el papel del bueno y el malo, del villano y el benevolente. Entonces, el uno es el que impide cosas porque sabe que no todo es fácil, que no todo hay que permitirlo, porque estoy en un proceso de orientación con mi hijo y yo tengo que ponerle límites, tengo que ponerle normas. Entonces, no está bien que lleguemos a un almacén y mi hijo tumbe toda la cristalería, porque pues no, digamos, hay unas normas que nos permiten adaptarnos a la sociedad y una de esas es el respeto también por este tipo de situaciones. Pero está el otro padre que dice, no, déjelo que yo pago, déjelo ser feliz, como que si la felicidad estuviera en ese lado. Entonces, ¿cómo crece este niño? Bueno, pensando que la felicidad se obtiene rompiendo las cosas, tirando todo al piso. Cuando llega este niño a la escuela, el docente le dice al padre, a la madre, mira, esto pasa con tu hijo, él entiende esto, y como les decía anteriormente, no va a haber ningún acuerdo, porque el uno va a decir está bien, el otro va a decir está mal, y no somos ningún equipo. Y cuando no somos equipo, el resultado se mira en nuestros niños. Entonces miren lo delicado que es trabajar la familia por un lado y el colegio por otro, y lo delicado que es trabajar un padre por un lado y otro padre por el otro. Es decir, en la crianza debe haber acuerdo, la crianza se fundamenta en el acuerdo. Cuando yo me vuelvo coequipero de mi pareja, si somos pareja y convivimos, o del padre o de la madre de mis hijos, soy coequipero en función de la crianza del niño o de la niña. En ese momento entonces yo sé que estoy haciendo las cosas bien porque me apoyo en esta persona y ella se apoya en mí y juntos sabemos que nuestra responsabilidad es sacar adelante la crianza del niño. Pero cuando yo trabajo por un lado, la otra persona por el otro, pues no, el resultado es totalmente nefasto para el niño, emocionalmente, principalmente a nivel emocional. ¿Listo? De pronto académicamente le va bien al niño, de pronto socialmente le va bien, pero emocionalmente no le va bien, porque tiene una gran confusión en su cabeza de pensar que hay varias normas, que hay varios estilos de crianza, que de pronto cuando yo vaya donde mi papá voy porque él me compra los zapatos, pero cuando yo quiero ir a la fiesta, entonces ahí sí me voy es con mi mamá porque ella es la que me permite ir a las fiestas y no tener un horario de llegada, en el caso de los adolescentes. El niño se queda en la mitad. El niño, el joven se queda en la mitad y en ese momento es cuando se queda totalmente solo. Carece de padres, carece de padres. Los tiene, sí, pero físicamente, emocionalmente no hay vínculo tal que le permita a él sentirse amparado por la orientación de estos dos padres. Las familias entonces en ese momento se convierten en lugares de paso, vivideros, como decían por ahí antes. Se pasa la noche, se come, se duerme ahí, pero es como mi lugar de pasadía. Yo finalmente no pertenezco a este lugar. ¿Y dónde perteneces tú? Bueno, no sé. Un día me voy a la casa de mi amigo, otro día a la casa de mi novia. Paso de lugar en lugar porque no tiene un hogar, no tiene algo que le permita ese calor del que hablábamos en una masterclass anterior, que de hecho acá les dejo el link para que la vean, el significado o el valor del hogar. El hogar significa hoguera y la hoguera significa abrigo, significa que me acogen en este lugar. No significa lazos de sangre para nada, significa sentirme acogido en este lugar, ¿verdad? Acá les dejo el link para que puedan también ingresar a esa masterclass tan interesante sobre el valor del hogar. Entonces la familia ha tenido siempre la misión de ser una escuela para el ser humano, pero últimamente vemos con todo lo que les estoy contando que hemos perdido esa misión, ese rumbo se perdió. Ya no somos escuela de nada, ya nos hemos convertido en una empresa que produce y entonces producimos dinero para obtener bienes, para sobrevivir, como dicen muchos, y en el momento que, sobrevivimos, en ese momento nos damos cuenta que
estamos haciendo las cosas bien, pero no realmente estamos haciendo las cosas bien porque perdimos la función principal, que es la de ser una escuela, ser la primera escuela. Decían antes que la familia es la primera escuela para los niños, para el ser humano, ¿verdad? Primero el niño tiene familia y después tiene escuela, porque en el tiempo entonces terminamos entregándole la responsabilidad de educar a la escuela. Nos olvidamos que nosotros somos primeros, que la familia fue primero que la escuela, que de hecho su familia decidió cuál es la escuela más acorde para la formación de nuestros hijos. El colegio entonces en este orden solo debería reforzar, pero también se siente abandonado, ya lo vamos a ver más adelante. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden escribirnoslas aquí en los comentarios y con mucho gusto estaremos resolviéndolas aquí en vivo. Escríbanos también desde qué parte nos están viendo el día de hoy. Nunca entonces el colegio reemplaza la labor de la familia, ni el lugar de la familia, por mucho que digamos el tiempo absorbe a los niños en su colegio. Ya en algunas instituciones, incluso antes de la pandemia, de la virtualidad, pues los niños comían en el colegio, casi que pasaban una jornada extensiva y muchos padres eran satisfechos por eso, porque decían, bueno, están en un lugar seguro, allá los van a formar, los van a educar como personas, y entonces esto ha fortalecido que olvidemos o que perdamos el rumbo de esta misión tan importante que es formar a nuestros hijos desde el hogar. La infancia entonces se ha ido perdiendo. De este modo, digamos que el niño, al sentirse solo, empieza a perder algo que es fundamental y es su infancia. Sus mejores años los fue perdiendo, sus mejores momentos de la infancia los fue perdiendo y vive una adolescencia prematura, porque además de que está solo, se le asignan responsabilidades mayores a las que de pronto en su edad podría cumplir. Entonces vive una adolescencia prematura, extendida, además extendida, una adolescencia que comienza usualmente a los 9, 10 años actualmente y se extiende hasta los 15, 16 años, a veces más, con todo lo que la adolescencia acarrea. Se dice que la adolescencia es una etapa crítica y antes se decía lo mismo, cuando duraba menos en teoría. ¿Qué será ahora? Que es una adolescencia extendida, prematura. Ellos entran a la adolescencia porque no tienen más, es decir, entran porque permanecen solos en la casa vinculados a un dispositivo donde acceden a cualquier tipo de información y al acceder a cualquier tipo de información se relacionan con cualquier tipo de persona. Entonces dejan de vivir su infancia para ser adolescentes, ni siquiera preadolescentes, adolescentes de entrada, se conectan con la adolescencia y viven esa adolescencia porque dicen, bueno, esto es bueno para mí, ellos lo sienten como una aventura más, pero los resultados, bueno, los estamos viendo a nivel social, ¿sí? Como están hiperinformados, eso se llama hiperinformación, cuando te cargas de demasiada información, hiperinformados, no se les permite vivir su día a día. Y esto los ha dejado solos a merced de su libre albedrío o del libre desarrollo de la personalidad, que es de lo que se habla aquí en Colombia y es una postulación bastante interesante que la vamos a analizar el día de hoy. Cuando yo hablo de la hiperinformación, es porque el niño no solo se llena de contenido digital, obviamente, pero es que viene de una clase o de 2, 3 clases en la mañana, se carga de toda esa información, en la tarde se carga de la información de sus actividades escolares o su vida social por medio de un dispositivo, hablo en la actualidad, y no se les permite el espacio de vivir su día a día como ellos deseen vivirlo. Además los inscribimos a cantidad de actividades extracurriculares. Entonces a mí me gustaría que seas bailarina, pues te llevo a la academia de baile, me gustaría que seas futbolista, te llevo a la academia de fútbol, y presionamos mucho a nuestros niños, presionamos mucho para que cumplan con lo uno, con lo otro y con lo demás allá, de modo que se cargan de esa información, no saben cómo hacerlo, además no los orientamos, presionamos, pero no somos capaces de orientarlos porque pensamos que eso está bien, porque nuestros padres no nos apoyaron quizás en lo que quisimos.
porque a nuestros padres, mis abuelos tampoco los apoyó en lo que quisieron y ahora sí yo voy a apoyarlo en lo que mis hijos quieren y los voy a inscribir en cuanta actividad se me atraviese, ¿sí? Pero no funciona así porque los estamos cargando, les estamos quitando la posibilidad de vivir una infancia un poquito más pausada, pensando en que son niños y que van a pasar a la adolescencia en algún momento, pero que no debe ser ni prematura ni extendida, que llegará en el momento que deba llegar. Y cuando les hablaba de que quedan solos a merced del libre desarrollo de su personalidad, les hablo de lo siguiente. Desarrollo implica progreso, implica evolución, pero se ha entendido o se ha malentendido en la sociedad que el libre desarrollo de la personalidad nos habla de libertinaje, de tomar la decisión que a mí me parezca conveniente porque estoy dentro del libre desarrollo de mi personalidad. Y no habla tanto de la apariencia física, amigos, no confundamos las cosas y entonces entendamos que es sinónimo de peinarse todos de manera homogénea, como si fuera el ejército. No va tanto en la apariencia física, sino en las emociones. Cuando yo entiendo que puedo decidir lo que a mí me parezca conveniente y que no voy a tener consecuencias de ninguna clase porque estoy dentro del libre desarrollo de mi personalidad, empieza a fallar el sistema. Empieza a fallar el sistema porque entonces es donde entramos al mundo de las drogas, por ejemplo, y estoy dentro del libre desarrollo de mi personalidad. Es donde entramos a situaciones que no estamos preparados para vivir a esa edad. Un niño de 10, de 12 años no está preparado para vivir cosas que de pronto van a ser perjudiciales para su salud física, incluso para su salud mental. Y en este momento entonces esta soledad que parecía disfrazarla con este consumo, por ejemplo, de sustancias, con esta adicción a las pantallas y demás, pues no me está trayendo ninguna consecuencia favorable, mi vida sigue igual, mi vida sigue peor incluso que antes, y es donde vienen consecuencias en el peor de los casos como el suicidio. Me he enterado de suicidios de niños muy pequeños, en teoría 10, 9 años, por este tema, porque están estresados, porque comentan en las cartas o en los mensajes que dejan al finalizar su vida, pues que están estresados, que están cansados de vivir una vida casi que de apariencias, en teoría. ¿Por qué es vivir una vida de apariencias? Entonces entendamos el libre desarrollo de la personalidad como la evolución, no la involución. Desarrollo implica avanzar, ¿sí? No retroceder. Por lo tanto, si entendemos que voy a avanzar, hago cosas que me transformen para bien, para ir hacia adelante. Pero ¿cómo sé? Si tengo 10 años, ¿cómo sé que necesito eso? Incluso si tengo 15 o más años, ¿cómo sé que eso es el libre desarrollo de la personalidad? Ahí es donde entran ustedes papitos, mamitas, donde entran ustedes docentes también. Hablo de esto porque estoy hablando de la articulación entre la familia y la educación. Y es ahí donde entran ustedes, donde entramos los psicólogos también, a propiciar espacios de reflexión donde se entienda ese desarrollo como avance. Y cuando empiezan los niños a entender esto, digamos que ya hay un límite al tomar cualquier tipo de decisión que yo creía conveniente. Incluso, digamos que la hiperinformación me hace recordar a mí una breve historia, un breve cuento sobre los dos niños. Iba María y Pedrito caminando por la calle, por un camino hacia su escuela, o venían de su escuela. Caso tal, miran un condón tirado en el piso. Entonces el niño le dice: mira María, hay un condón tirado en el césped. Y la niña le dice: ¿y qué es césped? Preguntando qué es el césped. Es decir, esta es la metáfora un poquito jocosa de lo que se vive hoy en día. Realmente los niños están hiperinformados, han accedido a cantidad de información gracias a que están vinculados, les decía yo, a dispositivos digitales que no ponen ningún tipo de límite, y eso ha permitido que vivan una adolescencia extendida y prematura, lo que yo les postulaba anteriormente. No podemos volver al pasado, esto no es una apología a la crianza del pasado,
pero la familia sí debe restituir urgente su misión formadora. De manera urgente, de manera prioritaria, debe restituir su misión formadora. Y dentro de su misión formadora está ponerse al tanto de lo que sucede con la escuela, ponerse al tanto de lo que sucede en la escuela, en las clases, de lo que sucede en torno a mis hijos. Se debe volver a acoger a los hijos y rescatarlos de la soledad. Y no es estarse al lado de él por 1 hora o 2 horas sin hablar para que él diga, bueno, tengo a alguien aquí a mi lado. Es meter el dedo a la llaga, es hablar con ellos. Se ha perdido el diálogo y ahí está una de las claves, pero no el diálogo sobre las calificaciones, sino el diálogo asertivo, el diálogo crucial, el diálogo trascendental, el que te pregunta y que te confronta además cuando eres niño, aún cuando eres niño. Yo recuerdo, digamos que las charlas enriquecedoras con mi madre, por ejemplo, tenían mucho que ver con esto, con emociones, con la cantidad de emociones que habían, cuándo te sientes mal, cuándo te sientes bien, cuándo te enojas, qué no te gusta. Y ese tipo de preguntas le va sacando al hijo o a la hija precisamente esas respuestas de las que tanto se preocupa, porque no se conocen, porque precisamente no saben qué les gusta, qué no les gusta, qué les enoja, qué les molesta, qué los pone felices. La comunicación constante, la eliminación de prejuicios y mitos, esto debemos tenerlo muy claro, es otra de las claves. No podemos ser como antes, pero tampoco podemos quedarnos donde estamos. Hablo de prejuicios y mitos cuando decimos estoy preocupado, de pronto le hago un mal a mi hijo si me involucro, entonces mejor hágale, váyase a la fiesta y venga a la hora que usted quiere, porque tengo el prejuicio de que si le pongo la norma, él igual se va a ir o de pronto va a cometer algún tipo de error, entonces por miedo a que eso pase, mejor yo no me meto en eso, vaya y haga lo que usted quiera. Ese es un prejuicio que debemos eliminar. Debemos restituir nuestra posición como padres. El docente debe restituir su posición como docente de manera asertiva, sin llegar, como les digo, no podemos ser como antes, donde el profesor le pegaba con la regla al niño, pero tampoco podemos quedarnos donde estamos, porque donde estamos nos estamos dando cuenta de que no es por ahí, de que el camino no es ese, de que los resultados no han sido los mejores. Entender que el libre desarrollo de la personalidad implica desarrollo, que es avanzar y no retroceder, es otra de las claves, que ya les hablé de esto. Y evitar la fragilidad. ¿Cómo evito yo la fragilidad? Que toda esa información que yo adquiero día tras día, de la que yo les hablé al inicio, porque el padre desea saber mucho, piensa que ahora sabiendo mucho es que se cría a los hijos, que esa información la puede aplicar. De esa forma yo combato la fragilidad. Hay fragilidad en los padres, hay fragilidad en los docentes también. Esto genera inestabilidad en los jóvenes, es decir, ellos necesitan que hayan normas, ellos necesitan que hayan acuerdos entre mis padres y mis docentes. ¿Cómo así que mi docente de pronto me dijo que como no hice la tarea, entonces él no me puede poner una buena calificación, que tengo que hacer la tarea y que se la traiga el día que la haga para él poderme ubicar la calificación? Y yo llego a mi casa y le digo, papá, es que ese viejo me la tiene montada porque no me quiso poner una buena calificación porque yo no le llevé la tarea. ¿Y qué le dijo? No, pues que ahora tengo que llevarle yo la tarea para que él me ponga esa buena calificación. Entonces el padre de familia va muy ofuscado, va al colegio y le dice, ¿cómo así que usted lo puso a hacer otra tarea o una tarea a mi hijo? Si él, él verá si la hace o no. Entonces en ese momento el niño, al no ver el acuerdo, siente inestabilidad, porque está viendo la fragilidad de su padre, emocionalmente es frágil, el que es impulsivo y va directamente al colegio con este tono a reclamar es frágil. Y el docente que de pronto se plantea del otro lado también está frágil. Entonces, esto genera inestabilidad en los jóvenes. La llamada triada de la educación, que es docente, padre de familia y estudiante, no está saliendo adelante ni está funcionando como triada, ¿verdad?
Solo puede sacarse adelante esta tríada cuando representa una verdadera tríada, cuando somos el uno en equipo del otro, cuando los tres estamos moviéndonos hacia un mismo lado, y de pronto incluiríamos en ese mismo grupo, del lado de los docentes, la parte del psicólogo y del orientador, que es el funcionario que está en el colegio, o está en la escuela, o está en la EPS, o está en una entidad particular como clínica psicológica, donde yo puedo acudir a exponer mis traumas, porque de eso no les hablé, y es importante hablarlo. Nosotros tenemos miedos, muchos, y tenemos miedo de ser padres, y somos frágiles al ser padres por una sencilla razón: no hemos resuelto nuestras propias situaciones. No queremos repetir el patrón que mis papás, que mis abuelos tuvieron en mi familia, y pienso que el no repetirlo solo implica darle todo gusto a mi hijo. Pero lo primero, antes de darle todo gusto a mi hijo, es tomar terapia, trabajar y gestionar mis emociones de ese momento, de lo que pasó cuando era niño, y cuando acabe mi terapia me daré cuenta si está bien darle el gusto en todo a mi hijo, ¿va? Porque es que no puedo yo asumir o suponer de entrada que el camino es dándole toda libertad a mi hijo, porque yo no quiero repetir lo que mis padres hicieron. Entonces no estoy generando solo, o no estoy gestionando solo mi trauma, mis problemas, mis dificultades emocionales, sino que estoy generando otras dificultades emocionales, esta vez en mi hijo, quien va a entender que la vida es así, que yo puedo tomar decisiones apresuradas, de forma impulsiva, y que bueno, porque como mi mamá no quiere o mi papá no quiere repetir una crianza agresiva o una crianza pasiva, pues bueno, yo no voy a tener consecuencia alguna, ¿ya? Entonces es importante que trabajemos y que gestionemos nuestras propias emociones como padres de familia, nuestras propias emociones como docentes, para que no las llevemos al escenario de la crianza, de la educación, de una manera inoportuna. Hablo de una manera inoportuna porque lo es. Cuando yo pongo en escena dentro de la crianza y de la forma como estoy educando yo a mi hijo, educando yo a mi alumno, mis propios traumas, mis propias dificultades emocionales, entiendo que por ahí no es el camino. Entiendo que la verdad me estoy equivocando mucho y que no estoy solucionando uno, sino generando muchos otros problemas. El joven necesita entonces autoridad para identificar lo bueno y lo malo, digamos que hay una diferencia entre autoridad y poder, y esto lo vamos a ver. El poder implica un chantaje emocional, donde se obtiene a través del miedo, por ejemplo, desde el dinero también, desde la permisividad también, pero cuando ese elemento que me lleva a tener poder es reemplazado por otro, el poder se pierde. Entonces lo voy a llevar a un escenario mediante un ejemplo. Está la niña de 15 años que tiene un noviecito, que salen cuando quieran. Entonces el papá dice: no me sale, y la mamá dice: sí, vaya, tranquila, y además tome dinero, pero yo no le vuelvo a dar dinero o no le vuelvo a dar permiso si usted viene después de esta hora. Entonces la niña, mientras que está el tema del dinero implícito, ella vuelve a esa hora, pero cuando el noviecito, como es mayor, consigue trabajo, le dice: tranquila, ya no le pidas dinero a tu mamá, ahora yo te puedo dar dinero a cambio de que vengas conmigo cuando yo te diga. La mamá en ese momento pierde el poder que tenía, porque tenía poder, no tenía autoridad, y la niña dice: listo, sí, si mi novio me da dinero, pues me voy con mi novio. Ya no pide permiso, ya la situación se sale de contexto. Eso es poder. Cuando yo tengo poder, solo estoy a merced de que ese elemento que genera el poder se reemplace por otro, y entonces lo pierdo totalmente. En este caso, el poder que tenía la mamá se reemplazó por el del novio. Cuando yo tengo autoridad, no necesito entonces ese chantaje emocional. Cuando yo tengo autoridad, oriento. Cuando yo tengo autoridad, inclusive no tengo por qué decir no o por qué decir sí. Simplemente él o ella va a saber si eso está bien o mal. Y cuando le ofrezcan una sustancia, él va a decir: no lo hago
no porque mi mamá esté acá, porque mi papá me esté diciendo que no, lo hago porque sé que eso no está bien para mi vida y no es lo que yo quiero para mi vida. Eso es autoridad. Implica respeto, implica acuerdos. Puedes salir a la fiesta, pero vienes a esta hora, o puedes salir a la fiesta y yo te recojo a esta hora. No, pero yo quiero esta, no, venga, a esta y no más. Empezamos a hacer acuerdos. Eso es la autoridad. Miren que es una posición activa, no es una posición pasiva. No es una posición pasiva. Estoy actuando, estoy acordando, estoy hablando, estoy dialogando. Siempre estoy activo. Entonces la autoridad no es estar pasivo. La autoridad no es ese poder nocivo que hoy en día vemos en muchas familias del dinero. Entonces mi papá tiene poder y es la autoridad de la casa porque da el dinero para comprar la comida, para pagar el arriendo, qué sé yo. Entonces ellos entienden que eso es autoridad. No, eso no es autoridad, es poder. Pero cuando llegue y de pronto la mamá se ponga a trabajar y sea la que aporta y el papá se queda sin trabajo, ese poder lo va a tener la mamá y no el papá. Cuando el papá tiene autoridad, por más que se quede sin trabajo, entonces el papá siempre va a conservar la línea de autoridad. ¿Se nota la diferencia? Los padres de hoy en día buscan más que ser padres ganarse a los hijos. Ahí viene entonces lo que yo les hablaba. No es tanto que yo quiera ser padre, sino que yo quiero es que mi hijo me lleve en la buena. Dicen mucho. Mi hijo me tiene que llevar en la buena, mi hijo tiene que ser bien conmigo, mi hijo tiene que ser mi parcero, mi hijo... Es decir, en ese momento no estamos haciendo otra cosa, y lo he dicho en muchas otras masterclass, no estamos haciendo otra cosa que abandonarlos, que dejarlos solos, que dejarlos sin padres. Ellos tienen muchos amigos, pero padres, no todos son padres. Madres, no todas son madres. Entonces, no podemos dejarlos a merced de la sociedad, de la comunidad, de los amigos, cuando es nuestra labor ser padres. No es nuestra labor ser amigos, es nuestra labor ser padres. Y en ese momento entonces empezamos a funcionar como tal. Ahora, que ser padre implique ser inasertivo o ser poco asertivo, no. Ser padre implica ser asertivo. Ser padre no implica entonces la grosería, ni implica la agresividad, implica el acuerdo, el diálogo, la mediación, la orientación. Pero eso es ser padre. Buscar ser, como les digo yo, el amigo, el parcero del hijo, pues no es tan bien. Los docentes buscan que los padres los apoyen, y si esta es la educación, o si esta es la fórmula de la educación, pues estamos fallando por esa razón. Es decir, el padre queriéndose ganar al hijo, el docente esperando el apoyo del padre, que no es padre sino amigo, y la educación del niño, y el niño además como una ruedita suelta sin ningún tipo de eje, ¿sí? Para llevarlo a lo metafórico. ¿Y qué hay de los docentes? Precisamente ahorita que hablamos de ellos, ¿qué hay de los docentes? No seamos repetidores. Digamos, los docentes también han errado muchas veces, algunos, no todos, en buscar repetir el mismo modelo que funcionó en ellos, que funcionó en sus abuelos, que funcionó en nuestros antepasados. Repetir ese modelo educativo, porque era un modelo bueno, dicen ellos, porque era un modelo que nos formó, que nos educó. Sí, a nivel académico de pronto sirva, a nivel emocional no, porque la sociedad cambia, y si la sociedad cambia, el modelo debe cambiar. No nos podemos quedar anclados a un modelo que nos enseñaba que la única forma de ser alguien en la vida era estudiando. No porque el estudio sea malo, sino que porque tú no eres alguien en la vida porque estudias, tú eres alguien en la vida porque ya estás ahí. Y lo primero que hay que hacer es definir quién eres, y después viene la parte académica. ¿Cómo así que entonces yo tengo que graduarme de psicólogo, por ejemplo, porque ahora sí ya soy alguien en la vida? Antes de eso yo no era nadie, no. Uno es alguien en la vida porque está acá, porque estamos acá y porque sabemos que tenemos un proyecto de vida. Pero claro, como de eso no se habla en los colegios muchas veces, como del proyecto de vida no se habla, como el proyecto de vida no lo planteamos en los colegios muchas veces, entonces, claro, ¿cuál es el camino más fácil? Estudie, que eso le va a permitir ser alguien en la vida, ¿sí? No es que obtener buenas calificaciones sea malo. Lo malo es ver en ese alumno solo calificaciones.
Ahí no llega Ricardo, ahí no llega María, ahí no llega Pedro, ahí llega el 5, el 4, 5, ahí llega el 2, allá atrás viene el 1. No, no podemos ver números en personas que están formándose, personas que están abiertas al aprendizaje. Y no somos capaces de ver el ser humano que hay ahí en ellos, sino que, yo lo digo porque lo he escuchado mucho en los colegios, donde yo he tenido la oportunidad de trabajar. Este monito que viene acá, él es excelente, es excelente. A él déjelo que yo se lo ubico para la charla, yo se lo ubico adelante para que no le dé tanto problema. A Estico lo voy a ubicar al lado mío porque este sí es jodido, este sí molesta toda la clase. Y no interesa tanto eso, ¿se dan cuenta? Interesa, bueno, ¿qué personas están ahí? ¿Por qué tú eres tan inquieto? ¿Por qué tú eres tan juicioso, tan quietico en la clase? Pero cuando nos damos cuenta de que son personitas, empezamos a preguntarnos esto. Antes de eso, solo los vemos como calificaciones. Entonces, lo que les decía, ahí está el 5, el 4, 5, el 2, el 3, y entra en una cantidad de números más que de niños. Entonces, el sistema debe cambiar en ese momento. Veamos emociones, docentes, seamos capaces de observar emociones, no solo rostros. Los rostros nos han engañado a lo largo de la historia. Veamos más allá de esos rostros, veamos más allá de esos niños, generemos espacios donde expresen sus emociones. El rincón de las emociones, bueno, y esto funciona solo en primaria, qué chévere, yo soy profesor de bachillerato, no tengo que preocuparme. No, también debes preocuparte y también debes propiciar espacios de expresión de emociones. ¿Cómo? Bueno, busquemos la estrategia. Hoy en día hay muchas facilidades para hacerlo. La virtualidad nos permite facilidades de gestar este tipo de momentos. Si mejoramos el sistema desde la individualidad de cada uno, todos saldremos adelante. Es un tema del colegio, es un tema de familia, es un tema de comunidad y es un tema de sociedad. No podemos salir adelante solos. Se habla de que el limitante, por ejemplo, en la relación es el tiempo, pero se ha demostrado que no, que el tiempo uno podría en algún momento sacarlo. Utilicemos redes sociales para brindar espacios de comunicación. No son los típicos grupos de WhatsApp donde se escribe cualquier tipo de anuncio parroquial, no. Son los grupos de WhatsApp enfocados, focalizados en un fin. Entonces vamos a hacer un grupo de convivencia, vamos a hacer un grupo de música, donde hablemos, donde expresemos con los padres. Sí, antes había la dificultad que, bueno, no, es que yo trabajo todo el día, no puedo estar en el colegio. Ahora abrámonos un poquito y generemos esos grupos de WhatsApp donde podamos interactuar con los padres de familia, no solo para decirles mañana la clase inicia a las 7, sino también para hablar de nosotros, en qué trabajas, qué haces, cómo te sientes, cómo ha sido tu experiencia de ser padre. Cuando empezamos a generar esos espacios, empezamos también a hacer familia, a formar familia y además a vincular esa familia que estamos formando con mi escuela, con mi labor. Podemos evitar las críticas también. A veces uno, digamos que desde la posición docente no acepta comentarios y es una tendencia, pero no, venga, aceptemos los comentarios, sugerencias de los padres que juntos seguramente, y eso se los podría asegurar, juntos podemos sacar el resultado de una manera diferente. Para no aburrirlos más, voy a finalizar con una reflexión que tanto les gusta a ustedes, el cuento de cada final de charla. Es un cuento cortico, un cuento pequeñito, que nos dice lo siguiente. Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto del cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, hay fuegos chicos, fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loca que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende también. Todos somos fueguitos, amigos. Fueguitos que nos complementamos como en este cuento. Fueguitos que
pese a las diferencias, estamos encendidos. Seremos fuego sereno, seremos fuego de hecho para el otro. Estamos dispuestos a hacer un fuego para el otro. Estamos dispuestos a darle un poquito del fuego nuestro al fuego del otro. Seremos fuego bobo que ni alumbra ni quema. O arderemos la vida con pasión, con la pasión de educar, con la pasión de criar a nuestros hijos, con la pasión de amar esos fueguitos que vienen detrás nuestro. Es una pregunta que les dejo a todos ustedes. Lo que estamos haciendo desde la educación es formando vidas, desde la paternidad, formando vidas. ¿Estamos dispuestos a acompañar esos fueguitos y alumbrar con esta pasión los fueguitos que vienen atrás nuestro? ¿O dejaremos que juntos, tanto ellos como nosotros, nos apaguemos? Una feliz tarde, amigos, para todos ustedes. Les agradezco muchísimo por haber estado pendientes de esta transmisión el día de hoy, por haber acompañado esta hora de Masterclass. Los espero la próxima semana con un programa especial para el Día de la Mujer, precisamente en este mes de marzo, mes de la mujer. Y sigan de cerca el trabajo de Clínica Psicológica, que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tenemos mucho contenido y sobre todo mucho profesionalismo y deseo de acompañarlos en todos sus procesos emocionales. Un abrazo para todos, una feliz tarde.